Claro, miren, las opciones de tratamientos que tenemos en una clínica de fertilidad van primero, si queremos no embarazarnos todavía y literal preservar la fertilidad, que es congelar óvulos o congelar espermatozoides, ¿no? Hombre o mujer. Que pueden ser por razones médicas. Alguien que sepa que tiene un antecedente de su mamá que va a perder los óvulos, pues antes los congela. O alguien que tiene endometriosis que va a someterse a una cirugía, los congela porque sabe que va a quedarse sin óvulos. O por motivos sociales, simplemente porque por carrera o por decisión personal todavía no se quiere embarazar. Lo mismo los hombres, porque tiene algún cáncer que va a requerir tratamiento, los tiene que congelar o por motivos sociales. A partir de ahí, sí tenemos opciones para quedarnos embarazados, que le llamamos inducción de la ovulación o coito programado, que es dar medicamento a la mujer para dirigir cuándo tener relaciones sexuales. Eso es lo más sencillo, pero al mismo tiempo lo menos efectivo. Y el siguiente escalón serían las inseminaciones intrauterinas, que además de hacer tratamiento hormonal a la mujer, preparamos los espermatozoides en el laboratorio para concentrarlos los más fuertes y ponerlos un poquito más adentro y que tengan más posibilidades de encontrarse. Pero el resto del proceso sigue siendo natural. El encontrarse, el dividirse, el implantarse, sigue siendo de manera natural. Correcto. El tercer escalón es la fertilización in vitro, que ahí ya, como su nombre lo dice, todo lo hacemos en el laboratorio, sacamos los óvulos, vemos los espermatozoides, nosotros los juntamos, vemos cómo se desarrollan, y ya cuando vemos el embrión óptimo, es el que escogemos para ponerlo y que lo único que le falta es implantarse y pegarse, ¿no? Y ese ya lo ponen en el útero. Ese ya lo ponemos en el útero. Y luego el último escalón, el último escalón es cuando ya no tenemos óvulos o cuando ya no tenemos espermas, que es la donación de óvulos o la donación de esperma. En una mujer que ya se quedó sin óvulos, en un hombre que ya no tiene espermatozoides, pues le pedimos a alguien más joven que los done y los usamos para que esta pareja se quede embarazada. Estas son todas las opciones. Y se lo implantan. Ahora, y también hay donación, o bueno, más bien las surrogate mothers, ¿no? Ahora también hay la subrogación uterina, que es más controversial. Pero bueno, cuando alguien ya no tiene útero, ya no se puede embarazar, el embrión se lo ponemos a esta otra persona y esa persona gesta el embarazo. O no quiere. O no quiere, también puede ser por decisión personal. Acarrea también consecuencias jurídicas distintas.